del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. El fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Ángelus, este día el Señor nos presenta a través de su Evangelio una enseñanza para los que ya conocemos al Señor y podemos caer en la tentación de sentirnos más que los demás o de sentirnos justificados, perdonados y que ya no tenemos necesidad de la misericordia de Dios. Y en el peor de los casos podemos también caer en la tentación de llegar a ver de menos o despreciar a los demás, a los que consideramos pecadores, a los que están en el mundo y no tienen relación con Dios o con su iglesia. Este día el Señor nos hace ese llamado en este tiempo de Cuaresma. Este Evangelio va dirigido, como lo escuchamos, a los que se tienen por justos, a los que consideran que no tienen pecados. Ellos pueden ser muchos de nosotros. Podemos estar en esa categoría que el Señor menciona, los que se tienen por justos. Muchos incluso servidores de la iglesia de hoy, que por ser servidores podemos sentirnos que somos justos, que somos sin mancha, sin pecado, y caer en el extremo de despreciar y ver de menos a los demás, porque viven en pecado, tal vez porque no han tenido un encuentro con Jesús o por diversas circunstancias. Hoy nos dirige este Evangelio, esta enseñanza, esta llamada a todos nosotros. Para esta enseñanza el Señor nos presenta 2 personajes, a un fariseo y a un publicano. El fariseo, que se consideraba que era del pueblo elegido, que era justo, que no tenía manchas, que conocía y cumplía la ley al pie de la letra. El publicano pues representa a los no judíos, los pecadores arrepentidos, que están abiertos a conocer la ley, abiertos también a la ley del amor del Padre, a sentirse perdonado. El publicano representa a los humildes o a los que se humillan ante Dios con arrepentimiento. El publicano valora a los demás, es compasivo. En cambio, el fariseo representa a una persona soberbia que se enaltece a sí mismo y que por tanto desprecia a los que no considera sus iguales.
margina a esas personas que no son sus iguales, los excluye. Recordemos, hermanos, que un servidor soberbio o un cristiano soberbio no evangeliza a los demás y tampoco está dispuesto ni se preocupa por buscar a las ovejas descarriadas, a las que están en el fango del pecado, sino que las ve con desprecio y hasta cierto punto se alegra que estén alejados de la iglesia porque considera que la iglesia no merece que entre personas pecadoras. Esto es una idea completamente contraria a la voluntad de Dios, contraria al plan de salvación que Dios llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, quien dice en su palabra que vino por las ovejas perdidas. Nos decía también el Señor: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Y hoy el ser humano, en general, la gran mayoría, se ha llenado de soberbia. Hoy se enaltece el éxito, los avances tecnológicos y científicos, y se nos olvidan nuestros orígenes. Alabamos nuestras creaciones y avances y olvidamos a Dios, que nos ha creado y que nos ha creado con la capacidad de hacer todo lo bueno que hemos logrado como humanidad hasta hoy. Y aquí nace la soberbia: negar a Dios, despreciar al débil, al sencillo, al pobre. Jesús y María, hermanos, son verdaderos modelos de humildad, que con su testimonio y su ejemplo nos enseñan eso, a ser humildes. Ellos dan el ejemplo de humildad por cómo vivieron. En el Magnificat, nuestra Madre del Cielo dice esta frase: que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿En quién decidió Dios, hermanos, encarnarse? Desde ahí ya nos venía dando lecciones de humildad. Dios escogió a una mujer para encarnar a su Hijo amado. Él quiso manifestarse a través de un niño, de la criatura más débil e inocente. ¿Dónde nació el Rey de Reyes, hermanos? Recordemos, nació en un pesebre, el Rey de Reyes, para continuar llamándonos a ser humildes, a ser sencillos. La lección de humildad, de sencillez, es para que nadie nos sintamos más que nadie, más que nuestros hermanos, porque recordemos, el Señor ha venido por los pecadores. Ricos y pobres podemos caer en la soberbia. La soberbia no es exclusiva de nuestros hermanos, que Dios los ha bendecido con muchos bienes. Incluso una persona que no tenga muchos bienes, una persona de escasos recursos, puede tener su corazón lleno de soberbia. Debemos estar atentos, hermanos, y no caer en esto. El fariseo se autojustificó y alabó a sí mismo. Y en su oración decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. En cambio, el publicano fue justificado por la gracia de Dios. Él se quedaba atrás, no en los primeros puestos, con la cabeza hacia abajo, sin atreverse a ver al cielo. Se golpeaba su pecho en señal de arrepentimiento, de contrición. Se sentía humillado, con dolor de su pecado, y decía: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pidamos, hermanos, a nuestro Padre que nos ayude a vencer todo indicio de soberbia que podamos tener en nuestro corazón, para que realmente alcancemos la misericordia de Dios, ese Dios que nos llama a no señalar, a no juzgar, para no ser juzgados,
a perdonar para ser perdonados y a preocuparnos por la salvación de los demás, a ser servidores realmente preocupados por la evangelización y preocupados por una iglesia de puertas abiertas para el pecador, porque solo así este mundo va a cambiar, cuando más y más hermanos se vayan arrepintiendo de su pecado y se vayan convirtiendo. Pero eso solo será posible con servidores que no desprecien al pecador, que desprecien al pecado, eso sí, que se cuiden de no caer en el pecado que hoy nos presenta Jesús como uno de sus peores, de los pecados que Él más rechaza, que es la soberbia, que es lo opuesto completamente a la humildad, esa virtud que caracterizó la vida de nuestro Señor, la vida de nuestra Madre del Cielo, la humildad. Pidamos a nuestra Madre y a Jesús ejemplos de humildad, de santidad, de compasión y de misericordia, que nos den a nosotros también un corazón humilde y compasivo. Que así sea, hermanos. Paz y bien.